Era un oscuro y frío viernes por la noche. Las vacaciones de verano habían empezado. Con mucho tiempo para gastar, mi amigo Alex y yo decidimos explorar una parte abandonada de nuestro pueblo. Siempre nos había fascinado el misterio y la emoción de lo desconocido, así que armados con linternas, nos adentramos en aquella zona donde parecía que casi nadie vivía. El lugar estaba sumido en un profundo silencio, solo interrumpido por el crujir de nuestras pisadas en el suelo cubierto de hojas secas. Las sombras de los árboles parecían danzar a nuestro alrededor mientras nos adentrábamos más y más en la oscuridad. Pasamos por calles desiertas y casas abandonadas, donde las ventanas rotas y los techos derruidos hablaban de un pasado olvidado. Finalmente nuestros ojos se posaron en una casa remota que parecía más antigua que las demás. Su fachada estaba cubierta de hiedra, y la pintura desgastada evidenciaba el paso del tiempo. Intrigados y emocionados decidimos entrar. Con cada paso que dábamos, la atmósfera se volvía más pesada, como si el aire estuviera impregnado de secretos oscuros. La puerta crujía al abrirse, como si se resistiera a nuestra intrusión. El interior de la casa era igual de desolado y polvoriento que el exterior. El olor a humedad y abandono llenaba el ambiente, mientras nuestros pies se hundían en una alfombra vieja y desgastada. Con cada habitación que explorábamos, la sensación de ser observados se intensificaba. De repente, un ruido sordo y escalofriante resonó en el piso de arriba. Nuestros corazones se aceleraron y nos miramos el uno al otro, con los ojos abiertos de par en par. Sin embargo, la curiosidad superó al miedo y decidimos subir las escaleras despacio, con cautela. La oscuridad nos envolvía cuando alcanzamos el pasillo superior. La única fuente de luz provenía de nuestras linternas temblorosas. Cada paso que dábamos parecía ser acompañado por susurros inquietantes. Al final del pasillo, encontramos una puerta entreabierta que emanaba una ligera luz. Sin pensarlo dos veces, empujamos la puerta y entramos en lo que parecía ser un estudio. Pero lo que vimos allí nos dejó sin aliento. El lugar estaba lleno de fotografías, recortes de periódico y objetos siniestros. En el centro de la sala, sobre una mesa, había una colección de muñecas viejas y desgastadas. Sus ojos vacíos parecían seguirnos con la mirada, como si estuvieran poseídas por algo más allá de la comprensión humana. Un escalofrío recorrió nuestra espalda cuando escuchamos un susurro detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente y nos encontramos cara a cara con una figura pálida y desfigurada. Un grito de terror se quedó atrapado en nuestras gargantas mientras nos paralizábamos por el miedo. La figura se lanzó hacia nosotros con una velocidad sobrenatural. Logramos reaccionar a tiempo y corrimos desesperadamente por las escaleras, saliendo de la casa abandonada como si nuestras vidas dependieran de ello. La figura desapareció en la oscuridad detrás de nosotros, pero el miedo persistió durante mucho tiempo después de eso. Desde aquel día, Alex y yo juramos nunca más adentrarnos en lugares abandonados. Aquella experiencia nos enseñó que hay secretos oscuros y terrores inimaginables escondidos en las sombras de lo olvidado. Aunque tratamos de olvidar lo que vimos, la imagen de aquella figura pálida y desfigurada sigue persiguiéndonos en nuestros peores sueños, recordándonos que a veces es mejor dejar que los misterios permanezcan sin resolver. Mi nombre es Laura, una periodista de investigación apasionada y dedicada. Desde que era joven sentí una profunda fascinación por las historias ocultas y los misterios que se esconden detrás de los eventos cotidianos. Siempre supe que mi propósito era descubrir la verdad y contar esas historias al mundo. Además, mi amor por el periodismo de investigación se ve alimentado por una curiosidad insaciable. Me encanta seguir pistas, descubrir detalles ocultos y conectar los puntos para revelar la verdad subyacente. Es esa búsqueda constante de respuestas lo que me motiva a adentrarme en lugares peligrosos y a enfrentar situaciones desconocidas. La cárcel abandonada se convirtió en mi objetivo cuando escuché rumores de que escondía secretos oscuros y perturbadores. Me atrajo la idea de explorar un lugar que había sido testigo de tantas historias de dolor y sufrimiento. Creía firmemente que había más que descubrir detrás de sus muros decrépitos, y estaba decidida a encontrarlo. Juan, mi camarógrafo y fiel compañero en estas aventuras, era un hombre apasionado por su trabajo y valiente en cada paso que dábamos. Una expresión de determinación en su rostro capturaba cada momento con su cámara,
brindándole vida a mis palabras en cada reportaje que realizábamos juntos. Los pasillos de la antigua cárcel abandonada eran un laberinto oscuro y sombrío. A medida que nos adentrábamos en su interior, el aire se volvía más denso, cargado con una sensación de opresión. Los muros de piedra, desgastados por el paso del tiempo, parecían susurrar historias olvidadas y secretos enterrados. La iluminación era escasa, con solo la luz tenue de nuestras linternas para iluminar el camino delante de nosotros. Los destellos erráticos de luz revelaban paredes cubiertas de moho y manchas de humedad, evidencia del abandono y el paso de los años. El suelo de baldosas desgastadas crujía bajo nuestros pies, recordándonos el abandono y el deterioro del lugar. A medida que avanzábamos por los pasillos de la cárcel abandonada, comenzamos a percibir un sonido inquietante que cortaba el silencio sepulcral del lugar. Eran pasos, como si hubiera personas caminando en algún rincón oculto de aquel sombrío edificio. Miré a Juan y pude ver reflejada en su rostro la misma confusión y alerta que sentía yo. Nos detuvimos y nos quedamos en silencio, tratando de identificar la procedencia de esos ruidos. Los pasos eran sutiles pero audibles, como si alguien se moviera con sigilo entre las celdas y corredores cercanos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de intranquilidad se apoderó de mí. Tomé mi linterna y la dirigí hacia el origen de los sonidos, tratando de iluminar el área donde parecían provenir. Sin embargo, solo encontré sombras inquietantes y paredes cubiertas de escritos desgastados. No había señales de presencia humana a simple vista, pero los ruidos continuaban, resonando en el aire. Decidimos seguir el rastro de los pasos, guiados por la curiosidad y la necesidad de descubrir quién o qué se encontraba allí. Cada paso que dábamos aumentaba la tensión en el ambiente, y el eco de nuestros propios pasos se mezclaba con los sonidos misteriosos que nos rodeaban. Las luces de nuestras linternas iluminaban intermitentemente las paredes cubiertas de mensajes y grafitis antiguos. Las palabras y dibujos borrosos parecían cobrar vida, dándole un aire aún más siniestro al lugar. Sentía como si las paredes mismas estuvieran susurrando, compartiendo secretos y advertencias que solo podían ser descifrados por aquellos dispuestos a enfrentar su oscuridad. De repente, en un giro inesperado, los pasos se detuvieron abruptamente. El silencio volvió a envolvernos, y una sensación de anticipación y tensión llenó el aire. Nos miramos con preocupación, preguntándonos qué habíamos despertado en aquel lugar olvidado por el tiempo. Sin previo aviso, un susurro escalofriante resonó en los pasillos. Era una voz apenas audible, pero cargada de una extraña energía. «No deberían estar aquí», susurró, como si alguien nos advirtiera desde las sombras. El mensaje en la cárcel se había vuelto aún más inquietante y personal. Sin decir una palabra, Juan y yo nos dimos la vuelta y comenzamos a retroceder lentamente por el mismo camino que habíamos recorrido. Una sensación de inquietud se apoderó de nosotros, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles en las sombras. A medida que avanzábamos por los pasillos oscuros, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los susurros de las paredes parecían aumentar en intensidad, sus voces llenas de misterio y advertencia. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio y nos recordaba la presencia desconocida que nos acechaba. De repente, escuchamos el sonido de pasos rápidos y ligeros detrás de nosotros. La adrenalina se apoderó de nuestros cuerpos, impulsándonos a acelerar el paso. Corrimos por los pasillos, nuestros pies resonando en el suelo de baldosas desgastadas. La sensación de ser perseguidos por fuerzas invisibles aumentaba a cada segundo. El sonido de los pasos se acercaba rápidamente, como si estuvieran justo detrás de nosotros. Miré a Juan. Sus ojos reflejaban el mismo temor y determinación que sentía yo. No podíamos permitirnos ser atrapados en aquel laberinto de oscuridad y secretos. Buscamos desesperadamente una salida, siguiendo los destellos de luz que se filtraban por las ventanas cubiertas de polvo. Corrimos sin aliento, esquivando obstáculos y tratando de mantenernos un paso adelante de nuestros perseguidores invisibles. Finalmente vislumbramos una puerta entreabierta que conducía al exterior. No dudamos ni un segundo y nos lanzamos hacia ella, atravesando el umbral hacia la libertad. El aire fresco golpeó nuestro rostro mientras dejábamos atrás la cárcel abandonada y sus secretos siniestros. Sin mirar atrás, continuamos corriendo a través del terreno desolado que rodeaba el antiguo edificio.
Los pasos que nos perseguían parecían disiparse, perdiéndose en el eco lejano de la noche. Solo cuando estuvimos seguros de que estábamos a salvo, nos detuvimos para recuperar el aliento y evaluar lo que acababa de suceder. La experiencia nos dejó marcados, pero también alimentó nuestra sed de investigar y desvelar la verdad. A pesar del peligro que habíamos enfrentado, sabíamos que había más historias ocultas esperando ser descubiertas, y estábamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en nuestro camino en la búsqueda de la verdad. Hace unos años, un grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos en un pequeño viaje hacia la costa. Nuestro objetivo principal era visitar un faro abandonado que se alzaba imponente sobre los acantilados. El lugar estaba envuelto en una atmósfera misteriosa, y muchos aseguraban haber escuchado leyendas sobre su pasado tenebroso. Nosotros, siendo jóvenes y curiosos, no pudimos resistir la tentación de explorar ese enigmático lugar. Una vez que llegamos a la costa, nos encontramos con el majestuoso faro, una estructura alta y deteriorada que parecía resistir el paso del tiempo. Era una tarde nublada, con un viento frío que soplaba desde el océano, añadiendo un toque de melancolía al paisaje. Aunque el faro estaba abandonado y su luz no brillaba desde hacía años, aún emitía un aura de misterio que nos atrajo hacia él. Con corazones llenos de emoción y una mezcla de temor, entramos en el viejo faro. La oscuridad nos envolvía mientras ascendíamos por la escalera carcomida. Paso a paso, el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de piedra, generando un eco siniestro. Alcanzamos la cima, donde la luz solía guiar a los barcos perdidos en la noche, pero ahora solo encontramos ruinas y sombras. De repente nuestros ojos se posaron en una figura solitaria, casi etérea, que se erguía en medio de la penumbra. Vestía ropas desgastadas y su cabello parecía haber sido azotado por innumerables tormentas marinas. Observamos cómo sus manos temblorosas sostenían una linterna oxidada, cuya luz parpadeaba débilmente, como un eco lejano del pasado. La figura se movía con una solemnidad inquietante, recorriendo los restos del faro con pasos vacilantes. Cada tanto se detenía en una esquina derruida y parecía examinar los escombros con mirada nostálgica. Sus gestos transmitían una mezcla de tristeza y anhelo, como si estuviera atrapado en un eterno recuerdo de tiempos pasados. En ocasiones, la figura levantaba la linterna y con movimientos cuidadosos intentaba encenderla. Sin embargo, sus esfuerzos resultaban en vano, ya que la luz apenas lograba emitir un tenue destello antes de extinguirse nuevamente. Era como si la llama de aquel faro, al igual que su antiguo cuidador, estuviera destinada a desvanecerse lentamente en la oscuridad. De repente, nuestros corazones se llenaron de temor y nos sobresaltamos al ver la figura solitaria en medio de la oscuridad del faro abandonado. Un grito escapó de nuestros labios, y nos quedamos paralizados por un instante, observando con ojos desorbitados su presencia inquietante. El miedo se apoderó de nosotros, sintiendo nuestros cuerpos tensos y los latidos acelerados del corazón retumbando en nuestros oídos. Sin poder controlar el impulso de huir, dimos media vuelta y descendimos las escaleras del faro a toda prisa, tropezando en la oscuridad y chocando unos con otros en el frenesí de nuestra desesperada escapada. El eco de nuestros pasos resonaba como gritos desesperados en aquel lugar silencioso y abandonado. Nuestros pulmones se llenaron de aire frío mientras corríamos, y cada rincón sombrío nos parecía un escondite para el espíritu que nos perseguía. Finalmente logramos salir del faro, jadeantes y sudorosos. Nos detuvimos unos momentos intentando recobrar el aliento mientras nos aferrábamos el uno al otro, buscando consuelo en nuestra compañía. Miramos hacia atrás, temerosos de ver la figura siguiéndonos, pero solo encontramos la oscuridad, envolviendo el lugar y el sonido del viento susurrando entre los escombros. El terror nos había dejado un sabor amargo en la boca, y nuestros cuerpos aún temblaban por la experiencia aterradora. Decidimos no regresar al faro abandonado, dejando atrás aquel lugar maldito en nuestras mentes. La imagen de la figura solitaria y su aura fantasmal nos perseguiría en nuestros sueños, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia y el peligro que puede acechar en los rincones más oscuros de este mundo.